Hay cosas que un CEO espera escuchar en una revisión de rendimiento, pero ver aparecer el nombre de un trabajador por razones que nadie podía explicar era algo completamente diferente. Jonathan Pierce se recostó en su silla de cuero, con los ojos reducidos en los dos informes presentes ante él. Uno era de corporativo. Números arriba, eficiencia en la pista. Pérdida de inventario hacia abajo. Era el tipo de informe que debería hacer que cualquier CEO se recuéstese y finalmente respire fácilmente. Pero el otro vino de RRHH y tenía su atención. No fue una queja formal. No exactamente. Solo una breve nota. Agregó a un archivo mucho más grande. Casi como una ocurrencia tardía. Algunos supervisores habían marcado un comportamiento inusual en el turno de noche. Según los informes, un empleado, Marco Silva, se quedó hasta tarde todas las noches. Sin mala conducta, solo inusual. Jonathan se burló en silencio. Odiaba un lenguaje vago. Lo había visto antes. Vague significaba ignorado. Vague significaba que algo se estaba gestando debajo de la superficie, y nadie quería cavar. Él leyó. Marco no era un problema. De hecho, sus números eran perfectos. Rápido, coherente, tosero. Errores. Nunca tarde. Nunca llamó enfermo, en todo caso. Era demasiado perfecto. Pero algo no se sentó bien. ¿Por qué apareció un hombre con ese récord limpio en una pila creciente de tranquilidad, sutiles? ¿Quejas tácitas? No sobre él directamente, pero a su alrededor, un sonido extraño a altas horas de la noche. Un estante se reorganizó. Nadie lo reclamó. Las señales de seguridad ligeramente movidas. Cámaras de seguridad. El movimiento de captura. Mucho después de que todos los demás se hayan registrado. El instinto de Jonathan, apretado. Esto no era solo un problema de números. Esto fue algo más profundo. Había construido Graybridge Logistics desde cero. Cuando todo el equipo podía caber alrededor de una mesa plegable, cuando las noches tardías significaban pizza compartida y descargar camiones bajo la lluvia. Ahora tenían cientos de empleados, 5 centros de distribución, directores regionales que le enviaron actualizaciones brillantes con gráficos sonrientes y lenguaje estéril. Pero los números no mentían, y tampoco sus instintos. Jonathan abrió su cajón inferior y sacó un archivo delgado de Manila, marcado Temp in Tray. No lo había tocado en 2 años. No desde la última vez que fue encubierta. En Noes, aquel entonces, era investigar a un gerente de almacén acusado de maltratar a madres solteras en la tripulación nocturna. Esa experiencia cambió políticas, cambió la empresa. Tal vez era hora de nuevo. A las 5:00 p.m. había despejado su horario. Llamó a un favor con una agencia de personal. Creó una nueva identidad. Chris Adams. Solo otro trabajador temporal, tratando de llegar a fin de mes. El tipo de chico que nadie mira 2 veces. El tipo que se mezcla con el piso de un almacén, sin que nadie haga preguntas. Esa noche, mientras estaba parado ante el espejo, apenas se reconoció a sí mismo. Sudadera, botas de trabajo, jeans. Desvaídos, dejó que el rastrojo crezca y tiró de una tapa baja sobre su frente. Sus ojos, una vez afilados con la confianza de la sala de juntas, ahora se veían más suaves, más incierto, más curioso. No sabía en qué estaba entrando, pero él lo sabía mucho. Algo no se sumaba. Y, si había más en Marco Silva que ese pequeño informe vago sugerido, iba a averiguarlo, incluso si eso significaba volver a ser invisible. Lo primero que Jonathan notó sobre el turno de noche era lo tranquilo que se sentía todo, y no de una manera pacífica. Hubo un zumbido en el almacén, un ritmo mecánico bajo que nunca se detuvo. Las cintas transportadoras hicieron clic, escáneres pitidos. Las carretillas elevadoras gruñían mientras se arrastraban por el concreto pulido. Pero debajo de todo eso, hubo una quietud, una especie de rutina clínica fría.
sin música, sin charla. Solo personas que se mueven como un reloj. Se dirigen hacia abajo, ojos cansados. Eran las 6:02 p.m. cuando Chris Adams, alias de Jonathan, subió al piso del almacén. No hay bienvenido, sin apretón de manos, solo un portapapeles metió en sus manos y un rápido asentimiento del administrador. Nocturno, un hombre alto con cabeza afeitada. La etiqueta del nombre dijo Trevor. Zona 3, murmuró Trevor apenas mirándolo. Estará sombreando a Marco. Él ha terminado recibiendo. El nombre golpeó duro, pero Jonathan mantuvo su expresión neutral. Siguió el diseño en el portapapeles a través de filas de estanterías imponentes, paletas pasadas de cajas envueltas, en retroceso y zonas de precaución de rayas amarillas, hasta que lo vio, ya en movimiento, deslizando una caja en su lugar con precisión casi mecánica. Marco Silva. Parecía más joven de lo que Jonathan esperaba, mediados de los 20, tal vez. Marco magro. Las mangas rodaron hasta los codos. El cabello oscuro se retiró libremente. Su chaleco de seguridad colgaba un poco torcido y, sin embargo, había una intensidad tranquila en sus movimientos. No hay pasos desperdiciados. No dudas. Sin problemas. Jonathan se acercó lentamente. Oye, Trevor dijo que debería encontrarte. Soy Chris, chico nuevo. Marco miró sobre su hombro, a sentir. Señaló una paleta vacía a su lado. ¿Alguna vez has trabajado fuera antes? En realidad no, mintió Jonathan. Genial, te mostraré. Eso. Fue todo. No hay pequeña charla. Sin curiosidad, solo directamente al trabajo. Marco se movió rápido, pero nunca descuidado. Explicó todo a medida que avanzaba. Cómo escanear códigos de barras y lotes. Cómo verificar las etiquetas dañadas. Cómo apilar cajas más pesadas. Distribuir peso para la carga. Nunca levantó la voz. Nunca tropezó. Nunca se detuvo para asegurarse de que Jonathan se mantuviera al día. Pero de alguna manera siempre lo fue. Lo que más se destacó no era cómo trabajaba Marco. Así fue como todos los demás lo trataron. Algunos asintieron cuando falleció, pero nadie se demoró, nadie bromeó, nadie lo llamó por su nombre. Era como si existiera en una capa separada del almacén. Visto, pero nunca me di cuenta de que realmente. Más tarde esa noche, durante el descanso de 15 minutos, la mayoría de los trabajadores se reunieron cerca de las máquinas expendedoras y las mesas plegables junto al muelle de carga. Jonathan se sentó en una caja cercana, fingiendo desplazarse por su teléfono, pero manteniendo a Marco en la esquina de su ojo. Marco no se sentó. Caminó detrás del pasillo de almacenamiento en silencio, recogiendo envoltorios, tiradas descartadas que otros habían caído. Revisó un cono de seguridad suelto. Lo reposicionó sin una palabra. Luego se agachó para inspeccionar la cerradura de una rueda en uno de los gatos de paletas, algo que nadie arreglaría durante un descanso. Jonathan miró, cejas dibujadas. Esto no era normal. Marco no solo estaba haciendo su trabajo, él también estaba haciendo todo lo demás. Silenciosamente. En el fondo, cuando nadie estaba mirando. Después del descanso volvieron al trabajo. Marco solo habló cuando se trataba de la tarea en cuestión. Pero algo en sus ojos le dijo a Jonathan. Este silencio no era solo personalidad. Era práctica. No timidez. Protección. Al final del turno, los brazos de Jonathan dolían, su espalda palpitó. Pero Marco, todavía estable, todavía moviéndose. Cuando se cargó el envío final y los otros se registraron, Jonathan fingió empatar su bota, observando desde detrás de una columna de soporte. Marco no se fue, agarró una linterna de la rejilla de equipos y caminó por el pasillo de mantenimiento restringido. Se salió de la vista, sin dudarlo, como lo hacía todas las noches.
Las cosas más reveladoras no suceden durante la jornada laboral. Suceden cuando todos los demás se van a casa, Jonathan. Esperó para el reloj, todavía fingiendo meterse con los cordones de su bota. Sus ojos se mudaron entre la salida lateral y el pasillo oscuro donde Marco había desaparecido, uno por uno. El resto del turno de noche se archivó, algunos se ríen suavemente, otros golpean sus insignias con caras cansadas, unos pocos se quejaron por el tráfico, cosas normales. Pero, ¿Marco? No regresó, no de inmediato. Y Jonathan sabía, en el fondo, no lo haría. Pasaron 10 minutos. Luego, 15. El almacén se cayó, realmente tranquilo. El zumbido de la maquinaria se estaba desvaneciendo. Zona por zona, las luces comenzaron a hacer clic. El aire se sintió más pesado, más honesto. Era como si el edificio estuviera finalmente respirando, sin todo el ruido. Jonathan se mudó. Siguió el pasillo que Marco había tomado, pasando silenciosamente más allá de los conos de naranja y los armarios de conserje cerrados. Esta sección del almacén se sintió mayor, olvidada. Pinte, astillado alrededor de las esquinas, un grifo en algún lugar goteando en un ritmo constante. Y lo más importante, sin cámaras. Jonathan había revisado los planos de planta días antes. Esta era una zona muerta, y ahí es donde lo encontró. Marco estaba en un pequeño espacio de utilidad medio iluminado, tal vez 10 pies de ancho. Parecía un antiguo armario de suministro. Apenas usado. El polvo se alineó con las paredes. En el centro, Marco se arrodilló junto a un gato de paleta, roto. Las herramientas se extendieron a su alrededor. Una linterna se puso en posición vertical en un vaso de plástico, lanzando sombras largas y misteriosas a través de la habitación. Estaba trabajando en silencio, enfocado, manos estables. Jonathan se mantuvo fuera de la vista, corazón golpeado en su pecho. Esto no era parte del trabajo de Marco. Nadie le había pedido que hiciera esto, sin orden de trabajo, sin boleto de reparación, y sin embargo, aquí estaba, en su propio tiempo, arreglando el equipo de la compañía a mano, como si fuera una segunda naturaleza. Marco ajustó un perno. Probó la rueda, lo apretó de nuevo. Luego se puso de pie, limpió el sudor de su frente y miró alrededor de la habitación. Recogió un trapo y limpió una sección de la pared. No porque estuviera sucio, pero porque le molestó. Luego, alcanzó su bolsillo trasero. Sacó un pequeño cuaderno. Anotó algo hacia abajo. Lo escondió. De nuevo. Jonathan retrocedió lentamente. Se deslizó detrás de una fila de contenedores de almacenamiento y esperó. No se movió hasta que escuchó los pasos de Marco desvanecerse. En el momento en que salió, Marco ya se había ido, sin coche, sin pasos, sin sonido. Como si hubiera desaparecido en el aire, Jonathan se quedó allí, bajo el parpadeo frío de las luces del estacionamiento, su aliento empañando en el aire. ¿Qué fue esto? Todavía no podía explicarlo. Pero una cosa estaba clara. Marco no se quedaba tarde por dinero. No había horas extras en el horario. Ni siquiera fue registrado. Y no estaba informando estas reparaciones. Sin registros, sin reconocimiento, sin bonos. Esa fue la parte más extraña. No lo estaba haciendo para ser notado. Él estaba solo, haciéndolo. Jonathan se sentó en su camioneta durante mucho tiempo antes de conducir. El motor se ha introducido. Sus pensamientos corrieron. Un hombre que trabajó esto duro, esto en silencio, tenía una razón. Algo profundo. Algo personal. Nadie esconde un esfuerzo así, a menos que hayan sido ignorados antes. O castigado por cuidar demasiado. Cualquiera que sea la razón, Jonathan sabía una cosa. No solo había encontrado un buen trabajador, había encontrado un misterio, y era hora de cavar más profundo. La mayoría de las personas muestran quiénes son durante el día. Marco Silva se reveló cuando nadie estaba mirando. La noche siguiente,
Jonathan llegó temprano, horas antes de su turno. El sol aún no se había puesto. El lote de almacén estaba casi vacío. Solo unos pocos camiones se estacionaron a un lado. Una puerta de la bahía abierta. El bajo zumbido mecánico se hace eco desde el interior. Escaneó el lote. Sin señales de Marco bien, entró por la entrada principal, dejando escapar un bostezo forzado y bebiendo un termo de la estación de servicio barata. Se mezcló. Solo otra temperatura cansada que aparece demasiado temprano. Nadie lo cuestionó. Perfecto. La zona 3 todavía estaba oscura. También lo fueron los corredores sinuosos detrás de esto. Pero cuando dobló una esquina cerca del armario de mantenimiento, lo vio. Un ligero brillo. El haz suave de una linterna, que va a filtrar por debajo de una puerta agrietada. Marco ya estaba allí. Antes que nadie, de nuevo. Jonathan no se movió. No al principio. Se agachó, en silencio. Esperado. Escuchado. En el interior, Marco tarareaba suavemente para sí mismo, apenas audible. El sonido del raspado de metal en metal. Un gruñido suave, un clic tranquilo, luego silencio. Jonathan se movió hacia adelante. Miró, a través de la estrecha brecha en la puerta. Lo que vio lo detuvo. Marco se sentó con las piernas cruzadas en el piso. Frente a él yacía un panel eléctrico desmantelado, abierto, sus tripas expuestas. Y Marco no estaba adivinando su camino a través de él. Sabía lo que estaba haciendo. Sus herramientas estaban alineadas en filas ordenadas y perfectas a su lado. Sus movimientos fueron fluidos, preciso. Esto no fue prueba y error. Esto fue practicado, entrenado a su lado, pegado al interior de la puerta del gabinete, había un trozo de papel doblado. Jonathan entrecerró los ojos. No era una orden de trabajo, ni siquiera un diagrama de cableado. Era una lista de verificación, escrita a mano. Limpio, detallado, reemplazar. Fusibles, hechos puntos de contacto limpios. Hecho voltaje del panel de prueba. TV de etiqueta de cables. De nuevo, no te saltes. Cada línea estaba marcada con fechas. Pequeñas notas cuidadosas. Cada uno se apagó. Los ojos de Jonathan se abrieron. Hubo 2 semanas completas de actualizaciones en esa hoja. Marco había estado haciendo esto durante días, y nadie lo sabía. Jonathan dio un paso atrás, aturdido. Había esperado esfuerzo. Tal vez incluso una dedicación tranquila. Pero esto fue organizado, coherente, intencional. Marco no solo estaba arreglando las cosas en secreto, estaba manteniendo una sección completa del almacén, solo, fuera del reloj, en las sombras, sin ningún reconocimiento. Esa pregunta de antes regresó. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría todo esto? En silencio, ese pensamiento se sentó pesado en el pecho de Jonathan mientras volvía al piso principal. Recogió un portapapeles y fingió revisar una paleta entrante cuando el resto de la tripulación comenzó a gotear. Trevor le dio un rápido asentimiento. Portapapeles que ya está en la mano, ladrando instrucciones sin hacer contacto visual. Marco llegó minutos después, ya sudando, ya trabajando. Jonathan lo vio agarrar su escáner y deslizarse sin problemas en el flujo de trabajo. Como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra. Nadie dio una segunda mirada. O tal vez se habían notado, y simplemente no me importó. A mitad del turno, una carretilla elevadora cercana a la zona 2 dejó escapar un chillido agudo y metálico. Luego se ahogó. Y murió. El operador saltó, frustrado. Ese pedazo de basura ha estado haciendo eso. Durante semanas. Trevor apenas levantó la vista de su tableta. Etiquételo y déjelo. El mantenimiento lo llegará la próxima semana. Pero antes de que alguien más pudiera reaccionar, Marco ya estaba caminando. No dudas. Se agachó al lado de la máquina, asomado debajo. Tocó 2 veces en el costado de la cubierta del motor. Luego,
Sin decir una palabra, alcanzó la mano en el bolsillo de su chaleco, sacó una herramienta compacta y se puso a trabajar. Jonathan se paró cerca, fingiendo reorganizar una caja, pero sus ojos se quedaron encerrados en Marco. Panel abierto. Cables ajustados, pequeños movimientos. Preciso, sin prisas, exacto. En cuestión de minutos, Marco cerró el panel, retrocedió y gestó al operador. «Pruébalo ahora». El encendido giró. El montacargas retumbó a la vida. El operador parpadeó. ¿Qué demonios? Marco simplemente asintió y regresó a su estación, sin crédito. No, gracias. Solo de vuelta. Al trabajo. Jonathan sintió que algo revolvió en su pecho. No fue solo admiración, fue incredulidad. Marco no estaba esperando permiso, no estaba llenando formularios, no estaba buscando la aprobación, él estaba solo, haciéndolo. Y nadie lo sabía. Algunas personas trabajaron para un cheque de pago. Marco Silva trabajó como si estuviera protegiendo algo. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. Siguió reproduciéndolo. La calma. Centrado en la forma en que Marco arregló esa carretilla elevadora, la lista de verificación escrita a mano en el panel eléctrico, la forma en que nunca dudó en ensuciarse las manos, incluso cuando nadie preguntó o le importaba. Esta no fue solo iniciativa, este fue un propósito, y Jonathan necesitaba entenderlo. Al día siguiente entró en la entrada trasera, de nuevo, mucho antes de su turno programado. En su mano, un pequeño bloc de notas, oficialmente, fue para notas de entrenamiento. En realidad, fue para rastrear a Marco. ¿Cuándo llegó? ¿Qué herramientas usó? ¿A dónde fue cuando nadie estaba mirando? Y lo más importante, ¿qué no vieron las cámaras de seguridad? No fue difícil encontrar los puntos ciegos. Marco se movió a través de ellos sin esfuerzo, juego detrás de los altos estantes, deslizándose en corredores de mantenimiento estrechos, moviéndose como alguien que sabía exactamente dónde no estaban, mirando los ojos del almacén. No se estaba escondiendo porque estaba haciendo algo mal. Se estaba escondiendo porque a nadie le importaba lo suficiente como para preguntar qué estaba haciendo bien. Esa noche, Jonathan se quedó incluso más tarde. Esperó hasta que el último trabajador se fue, hasta que las luces se atenuaron en el modo nocturno, hasta que el zumbido de las carretillas elevadoras se desvaneciera en silencio. Y luego, él siguió. Marco se había deslizado hacia el lado oeste del edificio, cerca del antiguo área de puesta en escena del inventario, sobre todo no usado ahora. Espacio olvidado. Jonathan se agachó detrás de una columna de acero, miró a la vuelta de la esquina, contuvo el aliento. ¿Y qué vio? Lo detuvo. Marco se paró en medio del espacio abandonado, un cubo de herramientas a sus pies, pero no estaba arreglando nada esta vez, estaba limpiando. Una escoba de servicio pesado en una mano, un trapo en el otro. C. Limpió paneles. Barrido detrás de las paletas polvorientas. Arrasó las tiritas rotas del piso y las arrojó a una bolsa de basura, una que se había traído. En una esquina, se arrodilló junto a un viejo gabinete de extinción de fuego. Lo abrió, lentamente. Verificó el medidor de presión. Luego, con cuidado, sacó un bolígrafo y garabateó algo en un pequeño libro de registro. No emitido por la empresa. La suya. Jonathan dio un paso adelante, solo un poco. Sus botas se raspaban ligeramente contra una paleta de madera. Marco se congeló. Sus ojos se lanzaron, ancho, solo, por un segundo, antes de que el reconocimiento se estableciera. «Chris», dijo con cautela. Jonathan no fingió esta vez. Él entró completamente en la luz, las manos levantadas. Voz calm. Estable. «No estoy aquí para meterte en problemas». Los hombros de Marco se mantuvieron tensos. Entonces, ¿por qué me sigues? Jonathan hizo una pausa. Luego habló la verdad.
porque he visto cómo trabajas. He visto lo que arreglas, lo que limpias, lo que protege. Y nada de eso está en tu horario. Marco miró hacia abajo, luego miró hacia arriba. Entonces, ¿qué? ¿Vas a decir que la gerencia he estado haciendo un trabajo extra fuera del reloj? Jonathan sacudió la cabeza. Suavemente. No, estoy tratando de entender por qué. Marco dudó. Entonces lentamente respondió. Mi papá trabajó en las instalaciones de Medford hace 2 años. Jonathan se mantuvo quieto. Marco continuó. Voz más tranquila ahora. El bloqueo de seguridad falló. Nadie lo atrapó. Se deslizó sobre un derrame, rompió 2 costillas. Dañó su espalda. No pude volver a funcionar. Miró hacia otro momento por un momento. Luego agregó. Le pagaron. Lo enviaron a casa. Jonathan no interrumpió. Nadie fue despedido, dijo Marco. Nadie arregló el sistema. Dejó escapar un aliento cansado. Entonces, cuando conseguí este trabajo, pensé, si pudiera evitar que una persona se lastime, si pudiera evitar que una cosa saliera mal, tal vez dormiría mejor. Se encogió de hombros como si no fuera nada. Pero no se trata de crédito. No me importa si alguna vez se dan cuenta. Simplemente no quiero que lo que le pasó vuelva a suceder. Jonathan sintió que su pecho se apretaba. No se trataba de superar el rendimiento. Esto no se trataba de ambición. Se trataba de proteger a las personas del dolor. Y Marco lo estaba haciendo. Con herramientas se compró, en 1900 horas. Nadie lo pagó. Mientras que otros se rieron de las carretillas elevadoras rotas y pasaron la culpa. Jonathan lo miró. No como un trabajador ahora, sino como algo más. Un hombre en silencio mantenía juntos algo que el resto de ellos había olvidado. Algunos hombres hablan con palabras. Marco Silva habló con acción. ¿Y esas acciones? Dijo que más de 1000 memorandos de la compañía pudieron. Esa noche, el almacén se sintió más pesado, más real. Jonathan regresó la noche siguiente con un nuevo tipo de conciencia. Cada pitido de un escáner, cada paso de eco, cada póster, dejado sin leer en la pared, lo vio todo de manera diferente. Las grietas en el sistema estaban en todas partes. Pero mientras la fundación se hundió, un hombre, con tirolesa, notas escritas a mano y pura voluntad, lo había estado manteniendo unido. Jonathan vio a Marco cerca de la zona 4, ayudando a una nueva temperatura a navegar por un envío mal etiquetado. Guió al tipo pacientemente, corrigiéndolo sin condescendencia, luego corrió de regreso a su propia zona para permanecer en el ritmo. Siempre conmovedor, siempre limpiando desorden que no eran suyos. Jonathan había visto lo suficiente. Tomó una decisión. Durante el descanso, encontró a Marco en un rincón tranquilo de la sala de descanso. La sobrecarga de la luz parpadeó, desapercibida por todos los demás. Marco se sentó en una caja, comiendo arroz liso de un recipiente de plástico, igual que todas las noches. No, hay bocadillos de la máquina expendedora, sin café, sin distracciones. Jonathan se sentó frente a él. He estado pensando en lo que dijiste. Comenzó, voz baja. Marco no levantó la vista. No deberías haberme seguido. Lo sé, admitió Jonathan. Pero me alegro de haberlo hecho. Marco finalmente levantó los ojos. Hemos estado dirigiendo esta compañía durante 10 años, dijo Jonathan, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y pensé que sabía qué lo hizo funcionar. Los sistemas, los números, los informes. Hizo una pausa. Pero anoche me di cuenta. Hemos construido una cultura completa alrededor de la velocidad. No me importa. Marco no dijo nada, pero no miró hacia otro lado. No estoy aquí para hacerlo por mí, agregó Jonathan. Solo quiero entenderte. Se inclinó ligeramente. ¿Qué impulsa a alguien a seguir apareciendo temprano, permanecer tarde, arreglando las cosas en silencio? Podrías haber pedido reconocimiento, podrías haber informado los problemas. Pero no lo hiciste. Marco se encogió de hombros. He visto lo que sucede cuando la gente pregunta, dijo simplemente.
HR lo presenta, luego lo olvida. La gerencia encoge de encogimiento de hombros o culpa a otra persona. Su voz se quedó incluso. Cuestión de hecho. Pero si solo lo arreglo yo mismo, nadie se lastima y nadie tiene que ser culpado. Jonathan asintió lentamente. Esa no es tu carga para llevar. Marco miró sus manos. Insensible, cicatrizado, estable. No lo veo como una carga, dijo. Lo veo como mi parte. Todos los demás hacen el suyo. Esto es mío. Levantó la vista de nuevo. No necesito gracias. Solo necesito saber que las personas en este piso pueden irse a casa de una sola pieza. Las palabras golpearon a Jonathan duro. Esto no fue una desesperación tranquila, fue una integridad tranquila, de la que la mayoría de la gente habla en los carteles motivacionales, pero nunca vive en realidad. Luego, inesperadamente, Marco volvió a hablar. Quiero mostrarte algo. Jonathan parpadeó. ¿Qué? Después del turno. Manténgase hacia atrás. Y así, Marco se puso, de pie, y volvió a trabajar, como si nada hubiera pasado. El resto de la noche pasó en borrón. Jonathan apenas prestó atención a las cajas que escaneó. Su mente seguía dando vueltas. La historia de Marco, su padre. Los problemas de seguridad que no se informaron. Los puntos ciegos que nadie había abordado. ¿Cuántos trabajadores ya habían pasado por esas mismas grietas, sin alguien como Marco para atraparlos? Cuando el cambio finalmente terminó, los otros se filtraron, cansado, medio dormido. Jonathan se quedó. Desde las sombras apareció Marco, cerca del pasillo lejano. Él saludó a Jonathan y lo condujo por un camino de mantenimiento que no había explorado antes. Luego se detuvo frente a una puerta de metal. Sacó una llave. Lo desbloqueó. Dentro. Era algo completamente inesperado. La habitación era pequeña. No notificado. No en ningún mapa de almacén. Probablemente usado para el almacenamiento una vez. Pero ya no. Marco lo había convertido en algo completamente diferente. Jonathan entró y solo miró. A lo largo de las paredes había estantes, cada una forrada con carpetas, perfectamente etiquetadas por mes. Dentro de ellos, registros, inspecciones de equipos, notas de seguridad escritas a mano, listas de verificación detalladas. En la pared lejana colgaba un mapa dibujado a mano de la instalación. Estaba marcado con puntos rojos. Cada persona, un peligro potencial. Cámaras, puntos ciegos, fugas, tocables sueltos, piso desigual. Era un centro de comando de seguridad, construido por un hombre. Solo, en silencio. Jonathan giró lentamente, asustándolo todo. ¿Hiciste esto?, preguntó en voz baja. Marco asintió. Comencé después de mi primer mes aquí. Pensé, nadie más lo haría. Jonathan pasó su mano por una de las carpetas. Lo abrió. Interior. Páginas nítidas de pruebas de voltaje, ciclos de mantenimiento, notas de reparación, algunos escritos en papel forrado, algunos en los márgenes de las hojas de inspección impresa. Todo en la misma letra. Todos los de Marco. Jonathan exhaló. No solo había descubierto un secreto, había entrado en el corazón de un sistema roto y encontró su conciencia trabajando horas extras. Algunas empresas crean sistemas para rastrear el rendimiento, pero el mejor trabajo ocurre lejos de cualquier cosa que pueda medir una hoja de cálculo. Jonathan se quedó allí, en el centro de esa pequeña habitación oculta, rodeada por el peso de lo que Marco había construido. No solo un registro, una salvaguardia, una pared de protección tranquila y determinada, contra todo lo que los procesos oficiales se habían perdido. Los marcadores rojos, los diagramas, las notas afiladas y letras en bloque. Estaba más organizado que cualquier archivo oficial del Departamento de Seguridad que Jonathan haya visto, y todo había sido construido en secreto, por un hombre, para todos los demás.
Esa realización se sentó en el pecho de Jonathan como una piedra mientras regresaba a su hotel en las primeras horas de la mañana. No durmió. No pudo. Siguió imaginando ese mapa. Esos puntos rojos. La rutina. Tranquila. La forma en que Marco había entrado en las grietas que nadie más quería mirar. No porque le pagaran, porque se negó a mirar hacia otro lado. Al mediodía, Jonathan estaba hablando por teléfono con su equipo ejecutivo. No me encuentro GS sin memorandos, solo un orden firme, borre mi horario. Esa tarde, volvió a la sede. Pasó el día revisando protocolos de seguridad internos. La noche, cavando en cada registro de recursos humanos vinculado a la ubicación de Marco. Y lo que encontró, hizo su mandíbula. Hubo informes. Incidentes menores. Equipo fuera de lugar. Varios cerca de las fallas. Un atraso de mantenimiento de 3 meses. Notas. Sobre equipos nocturnos con poco personal. Pero nada había sido escalado. Sin seguimientos, sin acciones correctivas. Solo casillas de verificación digitales huecas, marcadas resueltas. ¿Peor? No hubo reconocimiento. El nombre de Marco no apareció en ningún sistema de elogio interno. No hay gritos, no hay nominaciones a pares. Ningún supervisor menciona. Era como si no existiera. Esa tarde, Jonathan regresó al almacén. Esta vez, como él mismo, sin sudadera con capucha, sin alias. No hay insignia falsa. Caminó por las puertas delanteras con una chaqueta a medida, afeitar fresco, pasos firmes, y la habitación se quedó en silencio. Trevor levantó la vista de su tableta, con los ojos muy abiertos. «¿Señor Pierce?» La voz de Jonathan estaba tranquila. «Lleve a todos en el piso», dijo. «Ahora». En 15 minutos, todo el equipo de turnos nocturnos se había reunido cerca del muelle de carga. Temperaturas, veteranos, supervisores, incluso el equipo de la carretilla elevadora. Conversaciones zumbadas con confusión. Algunos parecían nerviosos, otros solo curiosos. Marco se paró cerca del borde del grupo, expresión ilegible. Jonathan dio un paso adelante. «Sé que la mayoría de ustedes no me reconocen», comenzó, voz tranquila pero llena de peso. «He estado trabajando junto a ti la semana pasada. Me conociste como Chris». Una oleada de susurros se extendió por la multitud. Algunas cabezas se rompieron hacia Marco. Un chico tomó la boca. «¿Qué?» No hay sonido. «Vine aquí porque algo no se sentó bien», continuó Jonathan. Los informes. «Dijeron que los números eran buenos, pero seguí viendo un nombre. Aparecía de maneras extrañas». Escaneó al grupo. «Alguien se queda hasta tarde, arreglando las cosas fuera del reloj, limpiando cuando nadie preguntó». Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara. Lo seguí. Lo vi. Y lo que vi me sorprendió. Se volvió hacia Marco ahora. Este hombre construyó un sistema de seguridad completo en secreto. Reparó la maquinaria rota. Él registró peligros. Hizo el trabajo de todo un departamento, sin paga, sin reconocimiento, sin pedir nada. Marco cambió bajo el peso de docenas de miradas. «No estoy aquí solo para agradecerte», dijo Jonathan. «Estoy aquí para admitir que fallamos». La habitación se quedó en silencio. Nuestros sistemas eran ciegos. Nuestra cultura dejó que el esfuerzo como Marco se deslice a través de las grietas. Miró alrededor de la habitación, bloqueando los ojos con Trevor para un ritmo. Mientras el liderazgo se sentó en reuniones y firmó políticas, Marco estaba haciendo el trabajo real. «Te protegió. Todos ustedes». Alguien en la espalda susurró. «¡Maldita sea!». Trevor parecía que quería hundirse en el piso. Jonathan dio un paso adelante nuevamente. «A partir de hoy, Marco Silva está siendo ascendido a coordinador de seguridad senior». Dejó que eso colgara en el aire, no solo para este almacén, para toda la región.
Hubo jadeos, murmullos, ojos ensanchados. Sus métodos se convertirán en parte de nuestro nuevo estándar. Su visión dará forma a nuestras nuevas políticas. Y si alguien tiene un problema con eso, la voz de Jonathan cayó, firme. Llévelo conmigo. Una pausa larga y cargada. Entonces un aplauso. Otro. Y luego, todo el piso estalló en aplausos. No es el tipo educado, el verdadero tipo. Del tipo que viene cuando finalmente se ve a alguien. Marco no sonrió. No disfrutó de eso. Simplemente asintió una vez. Tranquilo, estable, porque no lo había hecho por esto. Pero ahora, por primera vez, la compañía que había guardado de las sombras, finalmente estaba brillando una luz en su dirección. El reconocimiento no siempre viene con un aumento o un título. A veces, viene con un cambio en cómo la gente finalmente te mira. Después de la reunión, Marco no dijo mucho, incluso cuando los aplausos se desvanecieron y a la gente se le ocurrió felicidades vacilantes o sonrisas incómodas. Se quedó callado, asintió, cortésmente, ofreció algunos suaves agradecimientos. No brilló, no se rompió, no se jactó. Se quedó allí, estable como siempre, como la base que siempre había sido. Pero Jonathan vio algo diferente ahora. No orgullo, ni siquiera sorpresa. Solo alivio. Por primera vez, Marco no tenía que esconderse. A la mañana siguiente, Jonathan regresó a la sede. No llamar a una reunión de la Junta. Para llamar a una reconstrucción, trajo gerentes regionales, directores de recursos humanos, oficiales de seguridad y liderazgo de operaciones de los 5 almacenes. En el centro de la larga mesa de conferencias, colocó una pila de documentos impresos, fotos de los mapas de peligro dibujados a mano de Marco, sus registros diarios, sus notas de reparación privada, y una copia de la lista de verificación de mantenimiento que había mantenido doblada en su bolsillo. Jonathan tocó la pila. Esto es lo que se perdió el liderazgo. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. Durante meses, tal vez más, nuestros sistemas fallaron. Las personas que se suponía que debían rastrear a Safet y... no. Los supervisores que se suponía que apoyarían a sus equipos, pasaron por alto a la persona más comprometida en el edificio. No porque lo hicieran, agregó Jonathan, pero porque nuestra cultura facilitó la ignoración del esfuerzo tranquilo. Un largo silencio. Algunos gerentes cambiaron en sus asientos. Uno se aclaró la garganta. No lo sabíamos. Los ojos de Jonathan se agudizaron. Ese es exactamente el problema. Él describió los cambios él mismo. Primero, un programa de reconocimiento formal, no solo para las voces más fuertes o los turnos más rápidos, sino para aquellos que a menudo no se ven. Nominaciones anónimas, focos entre pares, y la capacidad de las temperaturas para resaltar actos de integridad, servicio y cuidado. En segundo lugar, un plan de reforma de la seguridad, con Marco en la cima. Cada almacén adoptaría su modelo de inspección, actualizar sus puntos ciegos. Implementar un sistema directo para las preocupaciones de registro, que evitan por completo la aprobación del supervisor. Tercero, una auditoría cultural. Jonathan quería que todos los clientes potenciales regionales entrevisten a los empleados directamente. No hay encuestas. No hay filtros de recursos humanos. 1-a-1, cara a cara. Comienza a escuchar, dijo simplemente. No podemos liderar si no aprendemos. De vuelta en el almacén, se extiende la palabra rápidamente. Algunos trabajadores se sorprendieron de que Marco hubiera sido promovido. Otros no estaban sorprendidos en absoluto. Habían visto las señales, incluso si no las hubieran entendido. La caja de herramientas que nunca se movió. Los cables fijos que nadie vio se repara. La forma en que Marco siempre supo exactamente dónde estaban las cosas rotas. Ahora. Sabían por qué.
En su nuevo papel, Marco no cambió mucho. Todavía se rodó las mangas. Todavía llegó temprano. Todavía revisó cada gabinete de extinción de incendios, incluso cuando nadie estaba mirando. Pero algo había cambiado. La gente lo detuvo en los pasillos, pidió su aporte. Los gerentes que una vez lo pasaron por alto, ahora esperaba sus comentarios. A los nuevos empleados se les dijo el primer día: si quieres saber cómo hacer las cosas bien, mira a Marco. 2 semanas después, Jonathan regresó, esta vez como él mismo, sin sudadera con capucha, sin nombre falso, sin disfraz. Encontró a Marco entrenando a 2 oficiales de seguridad junior en lo que solía ser una sección olvidada del almacén. Ahora, tenía pintura fresca, una estación de inspección adecuada, un seguimiento de pantalla digital, abre informes de seguridad en tiempo real. Esto no fue solo una limpieza, fue una transformación. La compañía no solo estaba recompensando lo que Marco había hecho, estaban aprendiendo de eso. Y eso, Jonathan se dio cuenta, fue la verdadera victoria. 3 meses después, regresó una vez más. No encubierto, no inspeccionar, no hablar, solo para ver. El almacén se sintió diferente. Las paredes eran más brillantes, seguras, pero no era solo la pintura. Ahora había energía. Confianza tranquila. La gente notó las pequeñas cosas: una temperatura recogiendo basura sin que se lo pidan, un cable de turno que reemplaza un escáner roto por su cuenta, un equipo nocturno que dejó notas escritas a mano para el equipo. De la mañana, nadie necesitaba crédito, solo estaban siguiendo el ejemplo de alguien que había redefinido silenciosamente lo que significaba importarle. Y allí, cerca del Muelle 5, se encontraba Marco, portapapeles en la mano, hablando suavemente con los alumnos. Sus mangas todavía rodaban, todavía, sin sentido, todavía estable. Jonathan se acercó, sonriendo. «Se siente diferente aquí», dijo. Marco asintió. Hizo una pausa, luego agregó algo más. «Devenir». A Jonathan le gustó eso. Le dio a Marco un pequeño sobre, dentro, una nota escrita a mano. No hay logotipo. Ningún membrete de la empresa, solo una línea: «Gracias por hacer lo correcto», incluso cuando nadie estaba mirando. Y debajo de él, una llave. Marco levantó la vista. «Hay una oficina esperándote en HQ», dijo Jonathan. «Director de operaciones de seguridad de campo». Hizo una pausa. «Entendiré si prefieres quedarte en el piso, pero la oferta es real». Marco miró a la llave, lo volvió en su mano. «Pensaré en eso», dijo. Jonathan asintió. «Bien». Se volvió para alejarse, pero Marco lo detuvo. «¿Por qué realmente volviste hoy, Jonathan?» Hizo una pausa. Se volvió ligeramente. «Para recordarme cómo se ve el liderazgo». Él sonrió. «Tienes una forma tranquila de mejorar a la gente, Marco. Creo que siempre lo tuviste. Solo necesitabas un mundo que finalmente se detuvo el tiempo suficiente para notarte». Marco no sonrió de par en par. No se rompió. Ese no era él. Pero él asintió. Y eso fue suficiente. Mientras Jonathan caminaba hacia la salida, el sol de la tarde se derramó por las ventanas del almacén. El polvo brillaba en el aire. En algún lugar cercano, un escáner sonó. Un carro enrollaba un carril de concreto liso. La vida siguió adelante. Pero ahora se movió de manera diferente. Por un hombre, una opción, un momento, cuando alguien hizo lo correcto, no por alabanza, no para la promoción, pero porque simplemente se negaron a mirar hacia otro lado.